El Evangelio de Tomás. El libro que la Biblia rechazó durante siglos, millones de personas han leído la Biblia como la palabra definitiva sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Pero lo que muchos desconocen es que, en los primeros siglos del cristianismo, circularon decenas de textos que también afirmaban contener sus palabras. Algunos fueron aceptados, otros rechazados, y entre todos ellos, uno destaca por su misterio, su profundidad y la controversia que ha generado hasta nuestros días: el Evangelio de Tomás. No se trata de un evangelio como los que conocemos. No narra el nacimiento de Jesús, ni sus milagros ni su crucifixión. No cuenta una historia lineal. En su lugar presenta una colección de 114 dichos atribuidos directamente a Jesús. Frases enigmáticas, provocadoras, profundamente espirituales. Algunas resultan familiares, otras parecen desafiar todo lo que creemos saber sobre el cristianismo primitivo. Pero aquí surge la gran pregunta: si este texto contiene enseñanzas atribuidas a Jesús, ¿por qué fue excluido de la Biblia? ¿Quién decidió que no debía formar parte del canon? ¿Y qué ideas contenía que resultaron tan incómodas para la iglesia de su tiempo? La historia del Evangelio de Tomás es una de las más fascinantes del mundo antiguo. Es una historia de descubrimientos arqueológicos, disputas teológicas, luchas por la autoridad y preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. Todo comenzó en diciembre de 1945, cerca de la localidad egipcia de Nag Hammadi. Un grupo de campesinos excavaba en busca de fertilizante natural cuando encontró una gran vasija de barro sellada. Al abrirla, descubrieron 13 códices de papiro encuadernados en cuero. En su interior había más de 50 textos antiguos, muchos de ellos completamente desconocidos para el mundo moderno. Entre esos manuscritos se encontraba una obra extraordinaria, el Evangelio según Tomás, un texto que había permanecido oculto durante más de 1500 años. El hallazgo fue comparable al descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. De pronto, los estudiosos tenían en sus manos una ventana directa al pensamiento religioso de los primeros siglos del cristianismo. Y el Evangelio de Tomás pronto se convirtió en uno de los documentos más debatidos de todos. La versión encontrada en Nag Hammadi estaba escrita en copto, la lengua de los cristianos egipcios. Sin embargo, los expertos determinaron que era una traducción de un texto griego mucho más antiguo. Fragmentos griegos hallados años antes en Oxirrinco confirmaron que el Evangelio ya circulaba al menos en el siglo II. Algunos investigadores incluso sugieren que ciertas partes podrían remontarse al siglo I, contemporáneas o incluso anteriores a algunos de los evangelios canónicos. Si eso fuera cierto, estaríamos ante una de las colecciones más antiguas de enseñanzas atribuidas a Jesús. Pero, ¿qué dice realmente este evangelio? A diferencia de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Evangelio de Tomás no presenta relatos narrativos. No hay parábolas desarrolladas en contexto, ni descripciones de lugares o personajes, solo sentencias, dichos breves, enigmas espirituales. El texto comienza con una declaración impactante. Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente dijo y que Dídimo Judas Tomás escribió. Desde la primera línea, el libro se presenta como un depósito de sabiduría oculta, reservado para quienes buscan una comprensión más profunda. Y esa idea de conocimiento secreto fue precisamente una de las razones por las que despertó tanta sospecha. Muchos estudiosos han vinculado el Evangelio de Tomás con corrientes gnósticas. El gnosticismo era un conjunto de movimientos religiosos que enfatizaban la salvación a través del conocimiento interior, o gnosis. Según esta visión, la verdad no se alcanzaba únicamente mediante la fe o la obediencia, sino a través del despertar espiritual y el autoconocimiento. En Tomás, Jesús aparece menos como un salvador que redime mediante su sacrificio, y más como un maestro que guía a sus discípulos hacia una verdad interior. Una de sus frases más célebres dice: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos».
Esta enseñanza pone el énfasis en la transformación interior. El reino de Dios no es presentado como un evento futuro o un lugar lejano, sino como una realidad espiritual presente, accesible a quien logre comprender su verdadera naturaleza. Para muchos creyentes, estas palabras resultan profundamente inspiradoras, pero para la iglesia primitiva, planteaban un problema serio. El cristianismo que finalmente se consolidó como ortodoxo enfatizaba la autoridad apostólica, la comunidad, los sacramentos y la fe en la muerte y resurrección de Cristo. El Evangelio de Tomás, en cambio, parecía ofrecer una vía más individual, más introspectiva y menos dependiente de la estructura eclesiástica. En otras palabras, si la salvación dependía del conocimiento interior, ¿qué papel quedaba para la Iglesia como institución? Ese era un desafío imposible de ignorar. Además, el Evangelio de Tomás omite elementos centrales de la fe cristiana tradicional. No menciona el nacimiento virginal, no describe milagros, no habla de la crucifixión ni de la resurrección. Estos silencios no son accidentales, reflejan una visión diferente de quién era Jesús y de cuál era su misión. Para los autores de los evangelios canónicos, la muerte y resurrección de Cristo son el corazón del mensaje cristiano. En Tomás, en cambio, el centro es la sabiduría revelada por Jesús durante su vida. Esto no significa necesariamente que el texto niegue esos acontecimientos, pero sí indica que no los considera el núcleo de la salvación, y eso lo colocó en una posición incómoda frente a la teología emergente de la Iglesia. Otro aspecto fascinante es la figura de Tomás. Tradicionalmente, identificado como el gemelo, su nombre en arameo y griego significa precisamente eso, gemelo. En algunos textos antiguos, Tomás aparece como el discípulo que posee una comprensión especial de Jesús. No es casual que este evangelio lleve su nombre. Atribuirle el texto le confería autoridad apostólica, pero la mayoría de los expertos coincide en que no fue escrito por el apóstol histórico. Más bien, representa la tradición de una comunidad cristiana que valoraba sus enseñanzas y buscaba preservar una interpretación particular del mensaje de Jesús. Una interpretación que, con el tiempo, sería marginada. Durante los siglos II y XIII, la Iglesia enfrentó una enorme diversidad de creencias. Existían múltiples comunidades cristianas, cada una con sus propios textos, rituales e interpretaciones. La formación del canon bíblico fue, en parte, un esfuerzo por definir qué enseñanzas serían consideradas auténticas y cuáles quedarían fuera. Los criterios no eran arbitrarios. Se valoraba la conexión apostólica, la coherencia doctrinal y el uso extendido en las comunidades cristianas. El Evangelio de Tomás no cumplía plenamente con esos requisitos. Su teología difería de la enseñanza que estaba consolidándose como norma. Su uso parecía limitado a ciertos círculos, y su énfasis en el conocimiento secreto despertaba desconfianza. Por eso finalmente quedó excluido. Sin embargo, excluirlo del canon no significó que desapareciera de inmediato. Durante algún tiempo, siguió circulando en comunidades específicas, pero a medida que la ortodoxia se fortaleció, textos como este fueron relegados, condenados o simplemente olvidados, hasta que el desierto egipcio devolvió uno de sus secretos mejor guardados. Hoy, el Evangelio de Tomás sigue generando intensos debates. Algunos lo consideran una fuente invaluable para comprender las enseñanzas más antiguas de Jesús. Otros lo ven como una reinterpretación posterior influida por corrientes místicas y gnósticas. Probablemente contenga elementos de ambas cosas. Lo que resulta innegable es que nos obliga a replantear una idea fundamental. El cristianismo primitivo no fue un movimiento uniforme. Fue un mosaico de voces, creencias y perspectivas en competencia. La versión que finalmente prevaleció fue solo una entre muchas, y eso no debilita la historia del cristianismo. La hace aún más fascinante, porque nos recuerda que la formación de la Biblia fue un proceso humano e histórico, un proceso guiado por convicciones profundas, debates apasionados y decisiones trascendentales. El Evangelio de Tomás representa una de esas rutas no tomadas, una ventana a un cristianismo alternativo, centrado en la búsqueda interior, el autoconocimiento y la revelación personal.
Al leer sus dichos, uno tiene la sensación de escuchar un eco antiguo, una voz que ha atravesado siglos de silencio para volver a plantearnos preguntas esenciales. ¿Dónde se encuentra el reino? ¿Qué significa conocerse a uno mismo? ¿Es la verdad algo que se recibe desde fuera o algo que se descubre en lo más profundo del alma? Tal vez esa sea la razón por la que este evangelio sigue cautivando a tantas personas. No ofrece respuestas simples. Invita a la reflexión, desafía, inquieta. Y quizás eso fue precisamente lo que lo hizo tan peligroso. No porque contuviera herejías evidentes, sino porque proponía una experiencia espiritual menos controlable, menos institucional, más íntima. Una fe que no dependía únicamente de intermediarios, sino de la transformación interior de cada individuo. En un mundo donde la autoridad religiosa buscaba consolidarse, esa idea era revolucionaria. Así el Evangelio de Tomás quedó fuera de la Biblia, no porque careciera de valor, sino porque representaba una visión distinta del camino espiritual, una visión que no encajaba con la estructura doctrinal que estaba tomando forma. Pero su exclusión no logró silenciarlo para siempre. Hoy, redescubierto y estudiado, continúa invitándonos a explorar las múltiples corrientes que dieron forma al cristianismo. Nos recuerda que la historia de la fe es más compleja, más rica y más humana de lo que a menudo imaginamos,